Vamos a cambiar completamente de tema. La Fiscalía advirtió sobre un proceso de densificación delictual sin precedentes en Chile. Esto tras dar a conocer las conclusiones del informe de crimen organizado. Entre los principales hallazgos se identifica un incremento sostenido de los secuestros y extorsiones. Vamos a abordar este tema. Ya nos acompaña Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional. Tania, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Comencemos hablando de las principales conclusiones que arroja este informe sobre crimen organizado 2025. ¿Cuáles son los principales aspectos que podríamos destacar de este documento? Bueno, el informe de este año 2025 da cuenta de las tendencias y resultados del año 2024. A diferencia de nuestro primer informe, que trató un periodo de tiempo más largo al ser el primer ejercicio de este tipo. En este informe nosotros dimos cuenta de que el mercado de la droga sigue siendo el principal mercado ilícito a nivel nacional, y esto no es novedoso porque es así en la mayoría de los países del mundo. Entonces, más bien la novedad se concentra en lo que usted señalaba, que son los delitos que nosotros trabajamos en el informe como delitos predatorios, que son estos en los que no hay una compra y venta de objetos o servicios prohibidos, sino que se trata de obtener dinero a través de la constricción de las víctimas. Puede ser mediante secuestros extorsivos, extorsiones propiamente tales, trata de personas. Entonces, en esto se ve diferencias, ¿cierto? Situaciones que llaman más la atención, como también algunos capítulos nuevos que tratamos este año de fenómenos específicos, como es la participación de adolescentes en materia de crimen organizado, como es también el mercado de los celulares dentro de las cárceles. Es también un capítulo que tratamos por primera vez, asociado a nuestro programa de cárceles y crimen organizado. Y también en materia de armas, tratamos un tema que es bastante debatido a nivel nacional, que es cuál es el origen de las armas que se utiliza en delitos. Y ahí también hay algunas tendencias interesantes que se pueden mirar en el informe. Claro, ahora antes de ir ahondando en cada uno de estos puntos, me gustaría escuchar en sus palabras cuál ha sido la evolución que han tenido también las tendencias, las cifras de los elementos que se pueden comparar en este informe respecto al informe anterior que usted mencionaba, que también es un poco más extenso. Sí, las principales cifras que podrían llamar la atención respecto de los delitos que se identifican en el informe, yo le diría que respecto del mercado de las armas, por ejemplo, hay un aumento importante del ingreso de delitos de tráfico de armas entre el 2023 y el 2024. Ese es un número que llama la atención, pero hay que mirarlo desde esta perspectiva. Lo que se trata o lo que aumenta en un 90% sus ingresos son el tráfico de armas, que es una de las situaciones más graves dentro de la ley de armas, porque implica la compra o venta de este tipo de objetos ilícitos. Tenemos también diferencias importantes en términos numéricos en cuanto a los delitos de secuestros y extorsiones, pero sobre todo hay que mirarlo desde las tipologías, porque si uno mira en el 100% de los secuestros hay una diferencia menor entre el 2023 y el 2024, pero si uno mira dentro de los secuestros asociados al crimen organizado son más en el periodo 2024 que los que habían en el periodo 2023. Es decir, por ejemplo, los secuestros extorsivos. Claro, ahora en cuanto a la cifra de homicidios, también ahí se registra una leve baja. ¿Esto a qué se podría atribuir también? Hay una leve baja en los homicidios que es una buena noticia, en el sentido de que hubo entre medio políticas públicas nuevas, como por ejemplo los equipos ECO, de crimen organizado y homicidios, que fueron financiados, ¿cierto?, por el plan Calle Sin Violencia. Se celebra, por supuesto, que baje la cifra de homicidio, aunque sea una baja menor, pero también, si uno mira dentro del universo de homicidios, los homicidios asociados a crimen organizado aumentan en relación a los que existían el año 2023, es decir, estos homicidios en los que se aprecia intervención de organizaciones criminales,
disparos en la vía pública entre desconocidos. Lamentablemente tuvimos una cifra también de menores de edad que fueron víctimas de ese tipo de homicidios. Entonces, si bien tiene una baja en el universo total, siempre tenemos que mirar a qué se asocia cada uno de esos fenómenos, porque nosotros estamos dando cuenta de un informe de crimen organizado. Entonces, ese es Claro. nuestro foco. Ahora, a la luz de los datos que usted nos comenta, y bien a la rápida, diciéndolo en buen chileno, ¿podríamos decir entonces que la incidencia del crimen organizado sigue aumentando en los delitos que se cometen en el país? Depende del delito, porque hay algunos en los que aumenta la incidencia y en otros que se mantiene estable, ¿ya? Nosotros, algo importante que hay que decir de la metodología del informe es que nosotros solamente consideramos aquellos delitos en los que están siendo investigadas sobre 3 personas, para Claro. que esto realmente pueda ser crimen organizado, no es el 100% de los delitos. Entonces, nosotros vemos que el mercado de la droga como principal negocio se mantiene más o menos igual, tiene modificaciones pequeñas. El mercado de las armas es el que más crece. Eh, los delitos parasitarios, es decir, secuestro y extorsiones, son los que más crecen también. Y respecto de los delitos conexos, que es así como los tratamos en el informe, que son los homicidios y el lavado de activos, si bien el homicidio baja, el lavado de activos sube en relación a los delitos de crimen organizado, y también algo que es cualitativo es que la complejidad de las formas de lavar dinero aumenta, ¿ya? O sea, las operaciones son más sofisticadas. Nosotros años atrás teníamos un lavado de activos muy básico, es decir, compra de inmuebles, compra de vehículos y de alta gama y bienes que se ostentaban, ¿cierto? Claro. En cambio, ahora tenemos un lavado de activos más sofisticado, sobre todo asociado a organizaciones transnacionales con compra de criptoactivos, con uso de empresas para la transferencia de dinero. Entonces, se complejiza el escenario con estos factores. Y tomando en cuenta eso mismo, esta complejización del uso, por ejemplo, de tecnologías, de distintos métodos que han estado perfeccionando también las bandas criminales, ¿qué podemos mencionar respecto a la diferencia que existe entre bandas criminales nacionales y bandas criminales transnacionales? Podemos advertir varias diferencias. Lo primero es que las bandas nacionales históricamente fueron bandas que estaban ligadas a cierto tipo de delito, es decir, teníamos organizaciones que traficaban droga, organizaciones que se dedicaban a los robos y así, ¿ya? Y organizaciones más bien pequeñas, más barriales, familiares, dedicadas a un giro delictivo, por llamarle de alguna manera. En cambio, en las organizaciones transnacionales, nosotros vemos que se trata de un número mucho mayor de personas que además se dedican a distintos tipos de delitos o líneas de negocio de la organización criminal. Las sentencias, por ejemplo, más importantes del 2024, asociadas a los gallegos y al Tren de Aragua de Iquique y a otras células del Tren de Aragua en el sur, dan cuenta de, por ejemplo, el Tren de Aragua de Iquique tenía una línea de negocio de tráfico de droga, otra de trata de personas, otra de tráfico ilícito de migrantes, otra de armas, entre medio y contrabando de dinero. Entonces, primero es eso, la dedicación a distintos delitos, el multidelito o multipropósito. Y otra cosa que es bien importante de las diferencias es que las organizaciones locales tenían un nivel de violencia más bajo porque también había menos armas circulando, ¿ya? Entonces, las organizaciones transnacionales de alguna manera se aprecian como más violentas, con mayor uso de armas de fuego, y lamentablemente esto, y esto lo advierte el informe, también se ha ido adoptando por las bandas nacionales. Es decir, las bandas nacionales primero comenzaron tercerizando la violencia, contratando algunos servicios más violentos por parte de extranjeros, como el sicariato, por ejemplo, pero de a poco van también vinculándose con estas organizaciones, y si hay una que tiene armas y ocupa el sicariato para controlar un territorio, la otra va a hacer lo mismo. Entonces, esto va a ir creciendo si es que eso no se logra, ¿cierto?, desarticular a tiempo. Claro, ahora hablemos de una de las grandes preocupaciones de este informe, el aumento de los delitos predatorios, secuestros, extorsiones.
¿Qué tipos de estos delitos son los que más predominan en nuestro país y también en qué regiones se van concentrando? Los secuestros hasta el momento, yo diría que es lo que más podría preocuparnos institucionalmente. Las extorsiones, por supuesto que también, pero en términos de gravedad, los secuestros son más graves porque las personas están privadas de libertad y pueden en cualquier minuto perder la vida, como se ha visto en algunos casos, ¿cierto?, que se han conocido públicamente. Em, entonces, los secuestros son un motivo importante de preocupación porque además nosotros no éramos un país que estuviéramos acostumbrados a los secuestros. Se ha ido aprendiendo muy rápido por parte de los equipos, la policía, la brigada de la Policía de Investigaciones, la DIPE, ¿cierto? También un grupo de OC9 Carabineros. Tienen un muy buen entrenamiento para estos casos, pero a la Fiscalía también nos ha tocado ir aprendiendo e ir entendiendo este fenómeno, y los equipos ECO se hacen cargo de ellos en las 11 regiones del país donde está presente, con mejores resultados que lo que había antes de la existencia de los equipos, pero es un fenómeno que principalmente uno lo aprecia en la región metropolitana, es un fenómeno más bien urbano. Y ha ido, algo que ha ido variando en los secuestros, que es algo que preocupa, pero que en lo que se está trabajando actualmente es que el secuestro era más bien propio de las organizaciones criminales, es decir, secuestrar a un integrante de otra banda, Entre pedir delincuentes. droga a cambio de la libertad de alguien, y ahora hay una incipiente, más bien privaciones de libertad de personas fuera del ámbito criminal, y eso, por supuesto que la vida de todos vale lo mismo, pero es algo de lo que nos tenemos que ocupar a tiempo. ¿Cómo lo aborda esto también la Fiscalía? La Fiscalía, bueno, nosotros ya en noviembre vamos a cumplir 2 años con los equipos ECO funcionando. Empezamos en 10 regiones, ahora se sumó Los Ríos. Y en los equipos ECO es donde se trabajan los secuestros en contexto de crimen organizado, es decir, esto es donde se exige un pago para liberar a las víctimas. Y el trabajo en los secuestros es un trabajo muy extenuante para los equipos, son equipos que están 24/7, la policía 24/7, todos en pos, ¿cierto?, el mismo objetivo, que es lograr la libertad de esa persona. Ojalá sin ningún daño o el menor daño posible para su integridad física, y se ha abordado así, con estos equipos especiales, y por supuesto que en el momento en que entre también a funcionar la Fiscalía Supraterritorial en abril del próximo año, hay mucha información que va quedando en los equipos ECO, que se encargan, ¿cierto?, de la urgencia. Este es una sala de urgencia que se encarga de rescatar a esa víctima, pero mucha información que va quedando respecto de las organizaciones. Creemos que el mejor lugar donde se va a poder seguir trabajando dicha información es probablemente en la Fiscalía Supraterritorial. Claro, ahí como insumo también para evitar o abordar más bien futuros casos que puedan ir ocurriendo. Ahora, otro punto que también es bien preocupante, la participación de adolescentes en estructuras criminales organizadas. ¿Cuáles son los ámbitos en los que participan principalmente los adolescentes en este contexto? Y quería preguntar también si es que corresponde o si existe este dato, si es que corresponden más bien a una mayoritaria participación de adolescentes chilenos o también de adolescentes extranjeros. Sí, es bien interesante esta parte del informe porque nosotros en esta versión en particular quisimos dar un énfasis en el tema de la responsabilidad penal adolescente conectada con el crimen organizado. Y los resultados son que los adolescentes participan principalmente en los robos y en las receptaciones, o sea, en los delitos contra la propiedad. Y algo que es más o menos conocido por la ciudadanía, esto de que los adolescentes participan en los robos con violencia o intimidación de los vehículos mayoritariamente, es algo que se aprecia en el informe, y está ahí fundado justamente en los números, en los imputados que tenemos en las investigaciones del 2024. Ese es el mercado ilícito en el que más participan. El segundo delito que más cometen son delitos de la ley de armas, porte, tenencia de armas, y el tercero, microtráfico. Ahora, el primero y el segundo están absolutamente conectados, o sea, un robo con violencia o intimidación de un vehículo muy probablemente va a requerir del uso de un arma de fuego, ¿ya? El informe se hizo respecto de adolescentes principalmente chilenos. Estamos hablando de
adolescentes chilenos que participan en este tipo de ilícito y respecto a adolescentes extranjeros, nosotros no hicimos una cápita especial, pero sí lo hicimos con extranjeros adultos. Y ahí uno puede mirar de qué nacionalidades son las personas que participan en algunos de los ámbitos de la criminalidad organizada o que participan mayoritariamente en algunos de los ámbitos que tratamos en el informe. Claro, un documento muy relevante que nos permite ahí también ir vislumbrando cuál es el panorama actual del crimen organizado en nuestro país. Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.